El niño huérfano que creó Rolex. Hans Wilsdorf nació en Kulmbach, Alemania, el 22 de marzo de 1881. Sus padres Anna y Johann Daniel Wilsdorf. Él era el segundo hermano de 3 hijos. Su familia tenía un negocio exitoso que había sido heredado de su abuelo, que vendía piezas de hierro y los clasificaba como una familia de clase media. Desgraciadamente su madre se enfermó y murió en 1892 y para empeorar todo, un año después, su padre murió dejando a Hans huérfano a la edad de 12 años. Ahora, bajo la custodia de los hermanos de su madre, su tío inmediatamente decidió vender el negocio familiar y usar parte del dinero para la educación de los niños, inscribiendo a los 3 niños en un prestigioso internado llamado Ernest Tannenkober en Bayern, Alemania. Hans odió esta decisión desde el principio y se deprimió mientras vivía en el nuevo pueblo. Hans era considerado un forastero y frecuentemente los otros niños se burlaban de él por sus creencias religiosas. Para poder pasar su difícil niñez, decidió enfocarse en sus estudios a medida que crecía. Entendió que aun cuando no le gustó la decisión de sus tíos, esta se convirtió en un factor importante para su éxito. Nuestros tíos no eran indiferentes de nuestro destino. No obstante, la manera en la que ellos me hicieron convertirme en una persona autosuficiente desde muy temprano en la vida me hizo adquirir el hábito de cuidar de mis posesiones y mirando atrás, creo que esto es a lo que se debe gran parte de mi éxito. Hans disfrutaba de leer libros y se convirtió en un alumno brillante en el internado por su cuenta. Durante su tiempo en el internado se hizo amigo de un chico suizo que le contaba historias acerca de su lugar de nacimiento, Le Chaux-de-Fonds, una ciudad ubicada en Suiza que era muy conocida por su larga historia en la industria de relojería. Y Hans se interesó mucho en ese lugar. Un día Hans se cansó de su vida, abandonó el internado en Alemania y se fue a Ginebra, Suiza, y consiguió un empleo a los 19 años en una compañía internacional exportadora de perlas. Esta compañía compraba perlas en varios mercados, categorizándolas según su calidad, y las empacaban para la venta a joyeros. Él se dedicó a aprender las tácticas de negocios de la compañía y al mismo tiempo estaba generando mucho dinero para su edad. Un día Hans recibió una carta de su amigo que le ofreció un trabajo en Kuehne Korten. Kuehne Korten era una de las compañías más grandes que producía relojes de alta calidad para la época. Ellos también producían sus propios relojes desde cero. Esta muy reconocida compañía estaba establecida en Le Chaux-de-Fonds, el lugar en el que siempre había querido ir. Aun cuando la compañía en la que él estaba trabajando para el momento le rendía mayores beneficios para él, su curiosidad por el lugar y el negocio de los relojes era más fuerte. Por lo tanto, en el año 1900 se mudó para Le Chaux-de-Fonds para trabajar en esta compañía. Fue contratado como un analista y corresponsal en inglés, gracias a su habilidad para escribir y leer inglés que había aprendido en la escuela, y le estaban pagando un salario mensual de 80 francos suizos. También era responsable de envolver cientos de relojes de bolsillo y verificando que eran precisos. Él recolectó mucha información acerca del proceso de producción de relojes y cómo todos los tipos de relojes eran producidos. Sin embargo, su tiempo fue corto. Tuvo que regresar a Alemania para prestar servicio militar, luego de 2 años en Kuehne Korten. Luego de su servicio a los 22 años, se mudó a Londres, Inglaterra, para trabajar en otra compañía de relojes de alta calidad. Con el pasar del tiempo, él ya estaba pensando en crear su propia compañía de relojes, y estaba aprendiendo todo lo que podía para profundizar su conocimiento y aplicarlo en su futuro negocio. Durante esos años, él conoció a su futura esposa, Florence Frances May Crotty, con quien se casaría al poco tiempo después de conocerla. Wilsdorf and Davis. Un día Hans estaba sentado fuera con su cuñado, quien es mayor que él, Alfred James Davis, y hablaron acerca de la vida y de sus planes para el futuro. Hans le dijo que él se sentía lo suficientemente confiado para emprender su nuevo negocio de relojes, pero que necesitaba algo de capital. Alfred tenía el dinero y sabía lo apasionado que era Hans con los relojes, a pesar de ser muy joven. Alfred le dio una oportunidad al alemán y le dijo que lo iba a ayudar en su aventura y que estaba listo para invertir su dinero.
Ellos estrecharon sus manos y en 1905 fundaron la empresa Wilsdorf and Davies Ltd., la que eventualmente se convertiría en Rolex unos años después. Se asociaron con una compañía de relojes suizos llamada Hermann Igler, ubicada en Suiza, y comenzó a importar hacia Inglaterra, colocando los relojes en cajas para reloj. Aun cuando Hans era un amante de los relojes, había un problema muy grande que le parecía poco favorable para la industria de la relojería, y eran los relojes de bolsillo. Para la época, los relojes de pulsera eran usados mayormente por mujeres, como un accesorio de joyería, y eran menospreciados por algunos. La razón era su falta de precisión para dar la hora. Estos relojes eran mucho más pequeños que los relojes de bolsillo, y su mecanismo consistía en movimientos más pequeños, los cuales hacían que el reloj se moviera más rápido o más lento debido a pequeños detalles en sus movimientos. Esta era la principal razón por la cual los relojes de bolsillo eran más populares para la época, y al mismo tiempo eran considerados un símbolo de masculinidad por su gran tamaño. Pero Hans consideraba que era muy incómodo de utilizar. Era una molestia para él cada vez que tenía que meter su mano en el bolsillo para ver la hora, especialmente cuando tenía las manos ocupadas, hasta que creó lo que parecía imposible crear: un reloj de pulsera perfecto que podía consistentemente mostrar la hora exacta y ser de uso diario. Mi opinión personal es que los relojes de bolsillo van a desaparecer definitivamente y serán definitivamente reemplazados por los relojes de pulsera. Hans Wilsdorf, 1914. Hans predijo que tarde o temprano los relojes de pulsera iban a ser la nueva norma para todo el mundo, y estaba completamente comprometido a encontrar una opción para crear el reloj de pulsera perfecto. Para lograrlo, pasó los siguientes años viajando alrededor de Europa y conociendo innumerables relojeros para discutir acerca de los pequeños detalles de los relojes. Durante esos años comenzó a lanzar una línea de relojes propio, comenzando el mismo año que fundó la compañía. Uno detrás de otro fue produciendo, alcanzando la más alta calidad y confiabilidad en relojes de pulsera para hombres y mujeres, aplicando lo que aprendió de otros relojeros. Luego de eso, su compañía comenzó a tener un poco más de tracción, y para el año 1908 ya era una de las compañías más importantes de la industria de relojería en Inglaterra. Rolex. Ahora Hans quería cambiar el nombre de la compañía a un nombre que denotara alta gama, que fuera un nombre llamativo y fácil de decir sin importar el idioma. También tenía que ser corto, así podía ajustarse al tamaño de la esfera del reloj. Pasó mucho tiempo combinando 5 letras del alfabeto, hasta que se le ocurrió algo, y finalmente nació Rolex. Inmediatamente supo que era el nombre perfecto, y unos días después lo registró como una marca registrada para Wilsdorf and Davies Ltd. En 1908. Durante los siguientes años, Rolex se convirtió en una marca reconocida por sus relojes de pulsera de altísima calidad, y ya mucha gente adinerada estaba usando la marca. No pasó mucho tiempo hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Muchos negocios, incluyendo las firmas de relojes, estaban luchando para mantenerse en pie, y muchos de ellos tuvieron que cerrar, pero no Rolex. Este evento trágico solo hizo que la compañía de Hans se volviera más famosa por sus confiables relojes de pulsera, ya que a muchos soldados les dieron relojes de pulsera Rolex en lugar de relojes de bolsillo, porque eran más fáciles y seguros de usar. Estos también los ayudaban a coordinar mejor sus ataques por la precisión de la hora. Para entonces, la compañía había crecido de tal manera que empleaban 60 personas en 1914 y tenían grandes oficinas en Londres. Para favorecer su credibilidad, Rolex había ganado la primera calificación de cronómetros de relojes de pulsera en Suiza, seguido de un certificado clase A de precisión del Observatorio de Londres. Esto hizo que la marca se volviera más confiable para las personas. No todo era positivo en 1914. Los británicos aplicaron un 33% de impuestos para todas las compañías registradas en Gran Bretaña que estaban exportando mercancía fuera de sus fronteras. Esto se convirtió en una gran preocupación para Hans,
así que mudó su oficina principal de Londres a Biel, Suiza, con la finalidad de evadir los impuestos. Otra razón para su mudanza fue que la gente de Gran Bretaña no les agradaban los alemanes, y el nombre de Hans Wilsdorf claramente era un nombre alemán. Aun cuando había registrado Rolex, él seguía usando el nombre Wilsdorf and Davies en Inglaterra, el cual estaba siendo menospreciado. Esto también lo llevó a cambiar el nombre de la compañía Wilsdorf and Davies Ltd. A Rolex Watch Corporation en 1915. Años después, Hans también registró el famoso logo con la marca registrada de Rolex de la corona de 5 estrellas, el cual se implementó desde entonces en la esfera de sus relojes. En 1919, la compañía Relojes Rolex mudó su oficina principal de Biel a Ginebra, donde aún permanecen hasta el día de hoy. Es aquí en Ginebra donde Hans apostaría todo con su equipo para mejorar las innovaciones técnicas de los relojes de pulsera. Debemos tener éxito en hacer que la estructura del reloj sea tan perfecta que podamos garantizar permanentemente una protección contra daños causados por el polvo, la transpiración, el calor y el frío. Solo entonces se asegurará la precisión perfecta de los relojes Rolex. Gracias a su paciencia y fuerte determinación, su esfuerzo valió la pena y rindió grandes frutos. En 1926, Rolex lanzó al mercado su nuevo modelo que cambiaría para siempre la industria de la relojería. Era el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera a prueba de agua en la historia. Este modelo nuevo estaba sellado con una carcasa de reloj muy ajustada que garantizaba una protección óptima para los pequeños movimientos internos del reloj, lo cual le llevaba a hacer a prueba de agua. Hans sabía que esto era revolucionario y que la gente iba a estar muy interesada en esto, pero decidió esperar la oportunidad perfecta para presentárselo al mundo en una manera muy creativa. El genio del mercadeo. En 1927, Hans escuchó de una mujer de Londres llamada Mercedes Gletze, que decía que podía nadar a través del Canal de la Mancha, una masa de agua de 20.5 millas que separa a Francia de Inglaterra. La gente no le creía, así que ella estaba preparada para hacerlo otra vez en frente de miles de personas, aun cuando la temperatura del agua era mucho más fría. Hans vio la oportunidad y la persuadió de usar un reloj Rolex Oyster con un collar en su cuello. Luego de nadar por más de 10 horas, ella es sacada del agua por estar a punto de morir congelada. Mercedes nadó un 80% del canal, y aun cuando la tarea no fue un completo éxito, el Rolex Oyster salió del agua en perfecto estado. La gente se volvió loca por el reloj y Hans siguió con la estrategia publicitaria mostrando un anuncio en primera plana del periódico London Daily Mail relacionado con el evento. Este es el punto donde Rolex alcanzó fama internacional como un reloj revolucionario. Y para avivar el revuelo, Hans también hizo publicidad mostrando su Rolex Oyster dentro de peceras, con peces reales en cada vidriera de franquicias de Rolex, para que las personas lo vieran cuando caminaran por allí. Esta genial estrategia funcionó maravillosamente, y las personas se engancharon con sus relojes. Para entonces, Hans había decidido promocionar agresivamente a Rolex, así que en 1928, él trabajó con la top model británica Evelyn Lane para promocionar sus relojes. Por supuesto, tenía fotos de ella usando el reloj de pulsera con la mano dentro de la pecera. Y eso no se detuvo allí. En 1933, los Rolex Oysters fueron vistos en el periódico nuevamente, ahora relacionado con un vuelo sobre el Monte Everest, en donde los miembros de la tripulación que usaron sus Rolex estaban muy satisfechos de ver que después del vuelo, sus relojes estaban 100% funcionales. También el famoso piloto Malcolm Campbell logró un récord mundial de velocidad al manejar a 300 millas por hora usando su Rolex en 1935. Hans le pidió su permiso para publicarlo y Malcolm aceptó, negándose a recibir un pago. En este punto, Rolex era percibido no solo como un reloj de alta calidad, sino como un reloj de pulsera confiable y seguro que cualquier persona podía usar a diario. Los nuevos modelos.
Durante esos tiempos, Rolex continuó fascinando a las personas cuando lanzaron su modelo más novedoso, el Rolex Oyster Perpetual, en 1931, el cual era el primer reloj automático de pulsera a prueba de agua. Su modelo previo, el Rolex Oyster, era un gran logro, pero el reto era que aún tenían que darle cuerda manualmente, lo que se hacía muy difícil por su carcasa muy ajustada. Tenías que desatornillar la corona del Oyster primero, darle cuerda y luego atornillarlo de nuevo. Crear el reloj automático era un sueño que por siglos las personas habían tratado de perfeccionar, pero ninguno había sido exitoso. Desde 1934 hasta 1940, Hans también produjo algunos relojes de alta calidad fuera de la firma Rolex y registrados bajo su propio nombre, pero fueron descontinuados debido al odio que los mercados franceses, británicos y americanos tenían hacia Alemania. Aún con sus logros, Hans a veces luchaba para mantenerse en el mercado y tenía que forzarse el doble para hacer de su compañía un éxito, dado su nombre alemán. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Rolex recibió un duro golpe y se hizo difícil y costoso exportar productos fuera de Suiza hacia otros grandes mercados en Europa. Hans estaba frustrado por la situación y para agregar más a su suerte, sucedió otra tragedia. Su esposa murió en 1944. Para conmemorar la muerte de su esposa, creó la Fundación Wilsdorf, una organización de caridad para causas sociales. Algo que mencionar brevemente es que antes de su muerte, Hans transfirió el 100% de sus acciones de Rolex a la Fundación Wilsdorf, la cual todavía es propietaria y controla Rolex al día de hoy. Es por lo que Rolex nunca va a ser una empresa pública o va a ser vendida, ni va a pagar impuestos porque es esencialmente una empresa sin fines de lucro. Tan pronto como terminó la Segunda Guerra Mundial, Rolex empezó a despegar nuevamente. En 1946, Rolex había vendido el cronómetro certificado número 50.000, el cual habían comenzado a vender 20 años atrás. Para el año siguiente, sus ventas alcanzaron las 100.000 unidades, doblando las ventas de las últimas 2 décadas en un solo año. Su éxito venía respaldado por su nuevo modelo que había sido lanzado en 1945, el Rolex Datejust, el primer reloj a prueba de agua automático que indicaba la fecha del mes en la esfera del reloj. Le siguió otro modelo revolucionario, apenas 10 años después, el Rolex Day-Date, un reloj a prueba de agua y automático que no solo incluía la fecha del mes, sino también el día de la semana. Este tipo de relojes todavía se ven hoy, los cuales son frecuentemente el estándar del uso normal de relojes de pulsera. Durante los años 50, Rolex se mantuvo lanzando una serie de relojes innovadores. El más legendario fue el Rolex Submarine en 1953. Era el primer reloj de buceo profundo a prueba de agua que podía alcanzar 100 metros de profundidad en el océano sin dejar de funcionar. Hans Wilsdorf murió en el año 1960. Luego de su muerte, Rolex enfocó su estrategia de mercadeo hacia la marca de lujo que es hoy día, más enfocada a ser una marca exclusiva de relojes para personas de alta sociedad. En 1985, Rolex comenzó a producir sus relojes con 904L, un acero muy duradero, resistente y muy costoso, y se convirtió en el primer reloj en tenerlo, lo cual es una de las razones de sus elevados precios. Al día de hoy, Rolex se mantiene como la marca más reconocida a nivel mundial, creada por un huérfano que comenzó de la nada. Hans Wilsdorf creó su propio camino y es el responsable de cambiar la industria de la relojería a lo que conocemos hoy día. Su pasión por el diseño y la innovación técnica le ubican en la lista de uno de los hombres más influyentes de la historia, y su legado puede ser visto en cada persona que usa un Rolex. No te pierdas nuestro próximo video, y si quieres saber cómo alcanzar tu libertad financiera, visita el enlace en la descripción de este video.